Hola, bienvenidos a este nuevo episodio, el número 36 de Energía y Realidades Paralelas. El día de hoy les voy a platicar de otro caso. Este a la vista no fue, podemos decir, como con eventos sobrenaturales, ¿no? Sin embargo, tiene un gran valor que creo que es importante compartírselos porque es algo que a muchos nos puede llegar a suceder o ya nos sucedió. Y los elementos y las actitudes y las respuestas que uno va teniendo respecto a las decisiones que los va llevando, pues hace que estés experimentando una realidad bastante distante de lo que uno desea. Entonces, bueno, este caso es el caso de Charlie. Charlie me buscó un poco con un tono, vamos a llamarle desesperado, porque podremos decir que se le estaba derrumbando su mundo, ¿no? Tuvo básicamente el estatus en el que estaba cuando me buscó, era que, bueno, había perdido su trabajo de tiempo atrás y básicamente había entrado a trabajar a diferentes trabajos que no eran realmente lo suyo. Y aunque en lo último sí estaba trabajando en algo respecto a lo suyo, las condiciones no eran ni las mejores, era como con mucho sacrificio y también le generaba mucha complicación para llegar al trabajo. Y por otro lado, tenía una separación con su esposa por la situación económica difícil que estaba viviendo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente lo que quería era salir de ahí, resolver esa situación y demás, ¿no? Entonces, un poquito yéndome hacia atrás, preguntando, tratando de ver de dónde venía esa situación, sobre todo para mostrarle cuál era un poco el origen y cuáles fueron las decisiones que le fueron llevando a llegar a ese punto. Yo noté que, bueno, una de las cosas que le sucedió es que primero, bueno, todo se originó, y ese es un evento, pues como uno normal que puede suceder, ¿no? Le sucedió que, bueno, él tenía una empresa aquí en Querétaro, él es diseñador gráfico, y él, pues, le iba bien, podemos decir que le iba bien, este era el trabajo de sus sueños, estaba haciendo todo como él quería. Sin embargo, sucedió que por cuestiones con los socios con los que estaba, básicamente mala administración, terminó cerrando la empresa y de ahí decidió irse de aquí de Querétaro a Guadalajara. Y en el Inter, bueno, pues le costó mucho trabajo, no conseguía trabajo. Em, Creo que no es cierto, antes de eso, no, sí, dentro de eso que no conseguía trabajo, entonces fue y buscó ayuda de su papá, que tenía un negocio familiar ya de muchos años, entonces le empezó a ayudar. Sin embargo, ese trabajo era totalmente distante en lo que realmente era su pasión o lo que realmente a él le interesaba o le gustaba, ¿no? Entonces, finalmente terminó saliendo de ahí, no por cambiar y decir esto no es lo mío, sino que, bueno, vive todavía en esa etapa que su papá fallece. Obviamente eso baja la energía de él y, bueno, pues tiene que tomar otras decisiones para poder sustentar. En el Inter, y ese es uno de los puntos que vi como una espiral descendente de eventos, y no por los eventos en sí, sino la reacción que él tuvo ante los eventos fue lo que lo fue llevando, podremos decir, como hacia abajo, ¿no? Hacia vivir experiencias cada vez más complicadas. Dentro de estos eventos,
que sucedieron. Obviamente, bueno, su mamá todavía vive y él, pues por apoyar a su mamá en una cuestión del, ¿cómo se llama? De la herencia, creo que había por ahí unos terrenos, un rollo así, este, que estaba como compartido el papá con otros hermanos, y entonces al fallecer, pues ya querían que se vendiera eso, y era, ya saben, ¿no? Entre familiares que quieren cada quien algo diferente. Y él obviamente apoyó mucho a la mamá, pero se aventó el paquete, ¿no? Y podemos decir que esa parte lo desgastó demasiado. Él terminó un conflicto fuerte con la familia, primos, tíos, todos, al grado que prácticamente rompió relaciones. Pero él fue el que hizo eso y el que podremos decir que recibió este, pues ese conjunto de situaciones, ¿no? Eh, yo ahí lo que noté es que podría, o sea, aunque él estaba tratando de ver por algo positivo para su mamá, eh, finalmente como que se aventó un paquete que no le correspondía. Porque así como los padres no somos los responsables de resolver los problemas de nuestros hijos en la edad adulta, obviamente nuestra responsabilidad es empezar a enseñarles a tomar decisiones desde la edad pequeña, un poquito más, le va soltando más. ¿Para qué? Para que aprenda a tomar decisiones, para que cometa errores, para que agarre seguridad y a la vez que va avanzando puede ir tomando mejores decisiones. Si eres de esos padres que le decides todo a su hijo y que lo sobreproteges, les puedo decir que es el peor error que puedes hacer y el mayor daño que le haces a tus hijos. Porque cuando no vas a evitar que ellos sean adultos y que deban de tomar sus propias decisiones y tú no vas a estar todo el tiempo ahí para tomarlas por ellos. Y entonces, evidentemente, que ellos empiecen a tomar decisiones en la edad adulta es cuando empiezas a aprender. Obviamente le vas a regar, vas a tomar malas decisiones, pero en esa edad te van a costar mucho más caras, te van a ser más difíciles de superarlas y todavía vas a tener la programación de que alguien te tiene que resolver. Entonces ahí el gran problema es que es muy probable que esa persona elija a su pareja como eran sus padres, ¿no? Básicamente si era un hombre y su mamá le decidía todo o le resolvía todo, entonces va a encontrar a una mujer que sea como su madre y que le siga resolviendo. Y lo mismo en el sentido opuesto, ¿no? Del género. Entonces, obviamente aquí había un tema, no me metí tanto en ese tema, sin embargo, sí vi que eso le generó conflicto, porque curiosamente después de ese conflicto él es cuando empezó con la mayoría de los problemas. Y entonces, bueno, principalmente el problema fue el problema económico. Eh, y bueno, finalmente trabajando en otros lugares donde no era lo suyo, pero y obviamente con la desesperación de tratar de pues, resolver eso lo más pronto posible, pues bueno, les puedo decir que por experiencia propia, cuando tú actúas de una manera desesperada e impaciente sobre un tema que quieres resolver, lo único que haces es acrecentarlo, porque la vibración que estás proyectando, acuérdense que la vibración es la energía emocional que estás proyectando, que obviamente va combinada con un pensamiento. Entonces, por ejemplo, él proyectaba una desesperación de tratar de resolver la situación lo antes posible porque veía que tenía problemas con su pareja. Y obviamente esa cuestión de los problemas con su pareja lo veía quizá como una amenaza de eh, quizá romper la... Mira, es evidente que el miedo que él tenía era precisamente perder a la pareja o perder la familia, ¿no? Porque si ustedes se ponen a ver, no hay que ser muy sabios. Si conoces las leyes, si conoces la energía y cómo funciona la realidad a través de la energía, viendo lo que está sucediendo,
en tu vida puedes darte cuenta dónde estuvo tu energía, cuál era tu pensamiento, cuál era tu miedo, cuál era... Porque eso que estás experimentando exactamente es el reflejo de lo que tú por mucho tiempo y sostenido mantuviste tu energía y tu sentimiento, ¿no? Entonces, evidentemente, él tenía un miedo ahí, que ese miedo lo hacía actuar de manera desesperada, pero ese actuar desesperado lo que hacía era traer más eventos donde se sintiera más desesperado que le alimentar ese miedo. Finalmente, pues llegó ese día en donde la mujer le dijo, ¿sabes qué? Aquí ya no se puede, vete a vivir a otro lado. Y y él, bueno, él tiene un hijo que obviamente es lo máximo para él. Y entonces, pues se tuvo que ir. De ahí todavía continuó con decisiones que le hicieron sentir todavía peor, ¿no? Obviamente tomando trabajos que no eran lo suyo. Este, y él sabe, porque es un muy buen diseñador, sin embargo, empezó a bajar su autoestima, ¿no? Gracias a esa situación. Y lo que sucede, siento yo, es que obviamente cuando empieza a bajar tu vibración, empiezas a tener alrededor de ti cierta energía que, no sé, podemos llamarla externa, más no es que seas víctima, tu misma vibración, tu misma actuar, tu mismo estado generó una sincronía con otras energías que pues se sintieron cómodos estando contigo. Y luego, como ya platiqué en otro de los casos, estas energías, bueno, en la experiencia de lo que he leído en otros libros, ¿no? Como de Dolores Cannon, Brian Weiss, etcétera, esas energías lo que hacen es, como requieren, pues tomar energía para mantenerse, subsistir, influencian tu psique, ¿no? ¿Cómo? Generándote ciertas emociones, ciertos pensamientos, te ponen imágenes, y lo único que hacen es ponerte imágenes de las cosas que tú ya tienes. No son cosas eh, como aisladas o de la nada, ¿no? Cosas que tú ya tienes que te van a generar ese miedo, porque es como si estuvieran en tu registro, ¿no? Van y sacan de tu file, te ponen esa imagen y chin, de esa imagen, si no eres consciente, reaccionas, generas la emoción, ellos toman la parte energética que les funciona y tú todavía te sientes peor, ¿no? Y entonces eso hace que te mantengas en una espiral descendente donde cada vez es más caótico y empiezas a no poder tener claridad para tomar tus decisiones. Dentro de estas decisiones, lo que él llegó a hacer es, en un momento dado, para resolver situaciones, pues vendió su coche y entonces ahora tuvo que estarse moviendo en transporte público y me decía que su trabajo actual más o menos tardaba como entre 2 o hasta a veces 3 horas, ¿no? De tiempo para llegar. Entonces imagínense el estrés, la complicación, más vas a un trabajo que no es del todo lo que tú deseas, no es tu fascinación. Y entonces se vuelve una situación bastante complicada, ¿no? Otra vez una espiral descendente donde alimentas otro tipo de emociones negativas. ¿Y qué es lo que llegó a suceder? Él empezó a decir, no, ya, es que ya mejor sirvo mejor que ya no exista, ¿no? Que me vaya, que ya no exista, ya no quiero estar aquí, etcétera. Porque para él ya había perdido muchísimo. Obviamente la casa en la que vivía, su familia, su trabajo, su auto, uno tras otro, tras otro, tras otro, ¿no? Ahora, no es casualidad que todo esto lo esté viviendo. No entré en eso porque yo no estoy tan capacitado ni enfocado a eso, eh, pero creo que evidentemente debe haber de fondo una situación negativa en él, de una parte que debe sanar respecto a la pérdida. Porque si se fijan, son
muchas situaciones relacionadas con pérdida y que venía desde la pérdida de su papá, ¿no? Porque incluso otra pérdida más que él vivió, él decía, bueno, tengo una herencia que pues dejó mi papá, ¿no? A todos sus hijos y bueno, pues nada más hablo con mi mamá, obviamente la mamá era la heredera universal, pero ella después pues, iba a dar a sus hijos, ¿no? Pero al final la mamá tomó ciertas decisiones en donde prácticamente él quedó fuera. Entonces, otra cosa más. O sea, él decía, bueno, que me dé mi mamá en vida lo que me corresponde o lo que me dejaron, me dejó mi papá, y entonces yo ya puedo resolver, ¿no? Mi situación en este momento. Pero al final ya no pudo contar con ello. Mi mamá había hecho movimientos, había comprado otra casa, había hecho otras cosas y ya no. Entonces fue una pérdida más. Se perdía ahora incluso hasta la herencia, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente él tenía que trabajar con ello, pero les digo, yo no entro en esa parte. Sin embargo, lo que sí me interesaba era sacarlo de ese estado, porque si él mantenía su atención en ese estado, lo que iba a pasar es que iba a mantenerse ciclado todavía negativo, 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 ¿no? Entonces, bueno, el procedimiento que sigo es primero hacer una lectura de cartas. La hice con él, después con las cartas pleiadianas, hice una limpieza energética con él, cambió, ¿no? Su estado, el cómo se sentía, empezó a sentirse un poquito mejor, con más energía, etcétera, ¿no? Y aunado a eso, le di unas meditaciones que hay que estar haciendo todos los días, con las cuales también aumentas tu nivel de energía. Y entonces, bueno, lo estuvo haciendo y las cosas de poquito iban cambiando. No tanto porque seguía mucho con la mente, ¿no? Entonces ahí, al darme cuenta que todavía estaba muy metido en la mente, hice otra técnica que utilizo que se llama sanación esmeralda, que lo que hace, bueno, trabajo en una relajación profunda, prácticamente es como un trance, ahí lo llevo a visualizar ciertos escenarios donde van a traer una calma, donde va a liberar muchas emociones, va a liberar muchos pensamientos y de esa manera va a entrar en un estado muchísimo más tranquilo y relajado. Lo hice dos sesiones consecutivas. De hecho, con él me llevó un poquito más tiempo de lo que normalmente me llevo. Él era coaching personal, no era taller, ¿no? Y funcionó, mejoró un poco. eh, Sin embargo, todavía como que volvía a repetir eh, el pasado, la experiencia del pasado, ¿no? Es que esto, es que lo otro, es que no quiero que pueda pasar, es que no. Y le decía yo, Ana, es que si sigues enfocado y poniendo la atención en eso que no quieres que suceda, estás repitiendo el mismo patrón y te vas a ir al mismo lugar del cual estás saliendo. Y bueno, creo que sí hubo una situación energética con él, he de confesarlo. Bueno, aunque no estoy seguro si vaya a ser con él o quizá con alguien más, pero más o menos coincidió considero los tiempos, porque una de las plantas que tenía yo aquí cerca de donde le doy, bueno, porque él está en Guadalajara y yo aquí en Querétaro, entonces realmente eran en línea las sesiones, pero al final energía es energía. Una planta se murió de aquí, ¿no? Se secó. Entonces, y ya llevaba tiempo, ya llevaba pues quizá un año la planta en el mismo lugar, o sea, no tenía por qué. Entonces, obviamente me di cuenta que ahí hubo. Incluso sí hubo una contaminación que hace poquito me percaté. Ya me había pasado, les voy a platicar en el siguiente, eh, ¿cómo se llama? Podcast, les voy a platicar de otra venta. Ese sí fue algo fuerte, pero pasó cosas similares. Pero bueno, no voy a entrar tanto al detalle en eso, sino ya me desvié. Y entonces aquí lo que empecé a notar es un cambio de repente, de la nada empezaron
entrar hormigas y yo, a ver esto. Cuando hay un cambio así, por ejemplo, cucarachas, que hay como muchas cucarachas y muchas hormigas, y lo más extraño es que no... Es entendible cuando de repente se te meten las hormigas y las ves metidas en el azúcar, ¿no? Bueno, o en la comida, se te metieron a la cena en la comida. Ahí te das cuenta que pues están tratando de robar, o de llevarse algo de alimento finalmente, ¿no? Pero aquí lo más curioso es que entraban y no se metieron ni en la alacena, y no se metieron nada más, andaban rondando por una cierta zona. Es más, tengo las croquetas de los gatos a un lado por donde estas entraban. Aparte, lo más curioso es que se metían por una coladera. Pues cosa rarísima, ¿no? Digo, ¿cómo por una coladera, no? Y entonces ahí me di cuenta que eso sí estaba relacionado con alguna contaminación energética. Y bueno, hice la limpieza, que como ya les mencioné, lo que haces es que tomas por cierto, me han preguntado varios de la que explicar un poquito. Voy a hacer una pausa y voy a explicar cómo haces el círculo de alcohol. Este, simplemente, lo primero que debes hacer es abre espacio en donde tengas un espacio que puedes hacer al menos como un círculo, calcula de 1 metro de diámetro, ¿sí? Tú, parado dentro del círculo, vas a tomar la botella, vas a tapar con tu dedo la mitad más o menos de la botella y pues vas a girar sobre tu propio eje haciendo un círculo que lo cierres. Puntos importantes. El piso debe ser como o sea, mosaico, loseta, una cosa así, que no sea porosa. Porque si tú lo haces en un material poroso, pues se va a ir y no te va a prender. Lo segundo, obvio, nunca lo hagas sobre duela o un material que se pueda quemar. Tercero, usarlo dentro de la casa, no fuera de la casa. Este, y porque obviamente te limpias tú y limpias también el entorno. Entonces, bueno, haces de diámetro, ves que quede suficiente cantidad de alcohol en todo, que esté cerrado. Lo tienes que hacer rápido porque si no se te evapora muy rápido. Y luego, y bueno, compras una botella de alcohol en la farmacia, ¿eh? No necesitas otra. No, también venden unas que son todavía del 96 en ciertos lugares en los mercados donde venden cosas para hierbas y todo eso, ¿no? Velas y demás. Pero no es necesario ese. Digo, si quieres lo puedes comprar sin tema. Y entonces tú, ahí dentro de ese círculo, antes agarras una cajetilla de cerillos y lo prendes, pones obviamente lo prendes en el punto que tú quieras, prendes el alcohol y vas a ver que se hace el círculo y se empieza a prender. Varía, no hay una referencia, a mí me ha pasado de mil formas, a veces que se prende bien poquito y ya, ¿no? A veces sube un poquito más, a veces sube algo, eh, a veces sientes mucho calor, sientes que te quemas. Pero no te quemas, nunca. Lo he hecho infinidad de veces y no me he quemado ni un cabello. Lo único que sí es muy importante es que cuando lo prendas no tengas shorts, no tengas bermudas, no tengas algo así, porque ahí sí te pudiera quemar. No tanto que te queme, digo, por ejemplo, si es una mujer que trae un short y que trae, se depiló, no tiene vello, bueno, pues no va a pasar nada, ¿no? Pero sí vas a sentir muy caliente. Entonces no te recomiendo eso. Si eres un hombre y estás velludo, sí te va a chamuscar los vellitos. Entonces mejor te pones un pantalón y lo haces con un pantalón. Y playera igual, puede ser de manga larga, ¿no? Preferente. Entonces ya que lo prendes, te quedas ahí simplemente con el tiempo en el que se consume dentro del círculo. Puedes pedirle a quien tú quieras pedirle que se lleve esa limpieza, toda la energía que no te pertenece, toda la energía discordante o toda la energía de baja vibración, o etcétera, etcétera, ¿no? Y ya, es algo que dura segundos, no es nada largo, ¿no? Y bueno, ya que termina, simplemente te sales de él sin pisarlo
Va a quedar un poquito todavía la sombra del alcohol, porque no todo se consume. Y ya, lo dejas así hasta que totalmente se consume. Tú vas a notar que te sientes más ligero. Quizá en algunos casos, si traes dolor de cabeza, se te va a quitar el dolor de cabeza. Sientes como se te quitó un peso encima. Y bueno, lo que sí te puedo decir es que ese día que descanses, cuando duermas, vas a dormir muy bien. Ahora, ese te ayuda a ti y ayuda un poco en la casa. También lo puedes usar para cuando limpias la casa energéticamente. Lo que haces es, nada más que no te metes en él, ¿no? Podrás ponerlo como en el centro de la casa, de preferencia. Igual si tienes que mover muebles y más, pues los separas un poco, haces el círculo igual y haces una cruz dentro del círculo, igual con el alcohol. Y lo vuelves a prender, obviamente tú no dentro, ¿no? Ahí nada más lo prendes en la casa y ves cómo se consume y ya. Y luego, con la limpieza, bueno, aquí lo que hice, una limpieza aparte. Lo mejor es que tú hagas una limpieza con todos los elementos, ¿no? Agua, aire, fuego y tierra. Entonces, por ejemplo, el círculo del alcohol es fuego principalmente. Luego, cuando haces un saumerio, que es cuando tú vas a un mercado, pide ahí que te den un ramo de limpia, que son 7 hierbas, te las van a dar. Y aparte compras una roquita que es como un cuarcito blanco que se llama alumbre. Entonces, en tu ollita, que solo esa ollita la vas a usar para eso, no la puedes usar para otra cosa más. Entonces, en esa ollita, yo tengo una pequeña, echas ahí un pedacito de la alumbre, tienes un pedacito pequeño, no necesita ser grande. Y del ramo de limpia es mucho el ramo. Entonces tú lo que haces es que las vas rompiendo un poquito y que tenga las 7 hierbas, ¿no? Una ramita o un par de ramitas de cada hierba. Le echas alcohol y lo prendes. Al principio pues solamente va a salir como fuego y ya después que se empieza a quemar la hierba, empieza a salir el humito. Y entonces lo que haces es que desde atrás hacia adelante lo vas a pasar por todas las paredes de toda la casa. Todo, hasta la puerta, que llegues a la puerta de la entrada principal, pasando por recámaras, closets, baños, todo. Y vas a ver que queda un olor como un poco quemado de las hierbas. Ya que termine y se apague, echas todas ya apagadas las hierbas en una bolsa negra y las tiras. Ahora, puede apagarse. Normalmente cuando se apaga es porque en esa zona había energía densa. Lo vuelves a prender. Nada más, con otra cerilla más. Mueves un poquito, va a tener todavía humedad del alcohol, lo vuelves a prender y se acabó. Y así lo sigues. Hay veces que lo tienes que hacer varias veces. En un mismo lugar lo vuelves a pasar, se te vuelve a apagar, lo vuelves a prender, lo vuelves a pasar. No va a pasar nada, no se te va a pegar nada, no pasa absolutamente nada. Ya cuando termine, lo que haces tú con la misma ollita, te pasas como el humo en todo el cuerpo y ya. Ahí estás usando el elemento tierra, obviamente también el elemento fuego y el elemento aire, que es el humo. ¿Ok? Y ya el último, para limpiarte a ti mismo, cuando abras la regadera, llévate una cubeta, dejas que se llene lo que se caliente tu regadera. Agarras un puño de sal de grano, la echas en la cubeta y la revuelves. Ya que te termines de bañar, si el agua no te importa que esté fría, pues usas esa. Si no, le echas un poquito de agua caliente y después te la echas encima. Obviamente ya un tanto disuelta la cubeta. Y ahí, bueno, ya tienes el elemento agua con tierra, ¿no? Que es la sal. Entonces, básicamente eso es lo que yo hago y esa es la forma en cómo me llevo a limpiar y quita absolutamente todo. Todo, tanto de tu casa como de ti. ¿Ok? Entonces cerramos paréntesis y continuamos con el caso. Bueno, antes de entrar de vuelta con el caso, quiero aclarar,
Esta limpieza debes hacerla con mucha conciencia. Solo tú eres el responsable de generar las condiciones adecuadas para que todo sea seguro. Como les decía yo, el círculo pues, tiene que ser un poco más abierto de 1 metro, más o menos. Eh, y bueno, eres totalmente responsable de, yo obviamente me deslindo porque yo no estoy supervisando ese tipo de situación. Realmente es algo que yo aprendí de poco en poco. Ahora, si sientes que pudieras correr algún riesgo o lo que fuera, mejor busca a alguien que trabaje y haga limpiezas energéticas y demás, y ellos te pueden hacerlo sin un tema, ¿no? Ya con mucha experiencia. Pero bueno, sobre todo la seguridad es lo primero y ten cuidado con ello, ¿no? Por eso les decía yo, mover todo lo que puedas mover, separarlo, obviamente cero alfombra, cero tapete, cero nada de eso, piso firme, no poroso, no madera, no algo que se pueda quemar y bueno, realmente no se corre ningún riesgo si lo haces de una manera adecuada. Entonces ahora regresando a el caso de Charlie, bueno, ya después bueno, yo hice la limpieza aquí en la casa, etcétera, era un paréntesis por lo que me pidieron algunos, que me escribieron. Eh, bueno, ya con él, después de hacer esas sesiones en donde él estaba mucho mejor, empezó a tener ya una actitud mejor. De hecho, se cruzaron las vacaciones de Semana Santa. Me comentó que pudo él tener iniciativa de decirle a su jefe si en ese lapso, como tenía mucho trabajo, podía trabajar desde casa, si no tuvo problema, o sea, se lo aprobaron, se llevó la computadora del trabajo a su casa, trabajó muchísimo más cómodo, este, y de hecho ya le habían por ahí abierto una posibilidad de ir a una entrevista a un nuevo trabajo. Y bueno, yo en lo último que trabajé con él, eso obviamente lo hizo con las meditaciones para crear su realidad. Un poco lo que le insistí es que no quisiera resolver el entrar a un trabajo solo por resolver y ya, porque si no iba a volver a estar. El tema es que cuando tú te metes a trabajar en algo que no te gusta, que no te apasiona, que la energía, a lo mejor al principio lo haces con una conciencia de decir, bueno, lo voy a hacer porque necesito ahorita el dinero, pero va a volver a bajar quizá los resultados o el desempeño porque no te apasiona, porque no es lo tuyo, porque o sea, lo estás haciendo pues en cierta forma por necesidad y ocupas la misma energía como para lograr un resultado de ese, para generar y crear una realidad de algo más afín a ti o a tu energía. Evidentemente, si crees que no vas a encontrar un trabajo que se adecue a ti, ese es tu primer obstáculo, tu primer falsa creencia que te está llevando a experimentar eso que estás experimentando y que no es lo tuyo. Entonces, obviamente yo te recomiendo que hagas las cosas que deben de ser. Confía y entrégate al proceso, porque no hay un por qué no se fuera a dar. Ya el proceso que viviste, donde viviste y experimentaste todo lo que no te gusta, lo que no es para ti, tuviste obviamente dificultades, sentiste dolor, etcétera. Nada más está atento a esas emociones y aprende de esa experiencia y elige moverte a una experiencia muchísimo más armoniosa y de bienestar, porque de otra forma lo único que estás haciendo es regresar al mismo punto de donde empezaste. Entonces es mejor, si es posible. Hay veces que puede ser un reto de paciencia, sobre todo porque pues, te sientes que quieres resolverlo lo antes posible. Pero bueno, confía y mantente en eso y verás que sí lo puedes lograr. Y bueno, ya de la última sesión que hice con él, leí las cartas para ver
cómo iba, ¿no? Su desempeño, qué resultado iba a tener, qué iba a suceder. Obviamente tuvo una muy buena lectura, donde en pocas palabras pues, era que se le estaban abriendo posibilidades y que las cosas iban a cambiar, pero ya porque él finalmente él había cambiado su energía y su forma de ver las cosas, porque cuando mueves tu energía puedes ver las cosas de una perspectiva diferente. Él, por ejemplo, en una de las partes que explico los niveles de energía, nos dimos cuenta, él mismo me lo dijo, él estaba en una vibración que está, si no me equivoco, en 80 o 100, que son niveles bajos, que es desánimo, depresión. Son dos niveles. Depresión y desánimo están en diferentes niveles, pero están pegados. Y me dijo, no, pues es que yo he estado ahí. Y evidentemente, si tú te mantienes en ese nivel, pues estás repitiendo y viviendo las mismas experiencias bajo ese mismo nivel de energía emocional. Entonces, bueno, lo que te recomiendo muchísimo es que si estás en un ciclo donde no encuentras solución, donde te cuesta trabajo moverte, eh, simplemente no te va a llevar demasiado tiempo el moverte, pero sí requieres hacer una serie de pasos y lleva a tener constancia, ¿no? Él, por ejemplo, uno de los puntos que sí le recordé mucho es que tenía que ser constante en lo que estaba haciendo, mantenerse en ello, no dejar de hacer las meditaciones, no dejar de trabajar en la autoobservación, en mantenerse presente, porque si no es muy fácil que la mente te jale de vuelta al mismo lugar. Ay, perdón. Entonces, hay que estar constante en ese sentido, trabajando de manera perseverante y constante para empezar a ver los resultados. Yo pongo mucho el ejemplo como cuando haces ejercicio y quieres tener un cierto resultado, obviamente no lo vas a lograr de un día o dos o media semana, una semana. Necesitas tener más constancia. Entonces, bueno, ese fue el caso de Charlie. Ahorita todavía sigue en un proceso. Eh, Cada persona es diferente. Si se fijan, en otros casos han sido más rápidos. En otros puede llevarte un poquito más de tiempo. Sin embargo, ya está en camino. Entonces, bueno, me da mucho gusto que él haya logrado ver las cosas y se haya permitido ver las cosas desde otra perspectiva. A pesar de las dificultades económicas, se dio el tiempo, se dio el espacio, se dio el dinero para poder trabajar en ello. Y eso muestra obviamente un compromiso a sí mismo. Porque aquella persona que normalmente nada más desea, y ya me ha tocado desgraciadamente que hay personas que me dicen, es que me urge, es que necesito, es que, ok, te incluyo en este grupo en este taller y entras gratuito, etcétera. No lo he hecho con tantas, pero las personas que lo han hecho ni se han presentado. Entonces, evidentemente ahí te das cuenta que no hay un compromiso con sí mismos. Entonces, una muestra de que tienes un compromiso es voy a hacer lo que tenga que hacer para resolverlo. Y obviamente la gente que sí ha tenido ese compromiso ha logrado tener esos cambios. Entonces, bueno, hasta aquí les dejo este caso. Espero que les haya gustado. Y bueno, aquí sigo sus órdenes. Si requieren terapias, lectura de cartas, limpieza, sanación, reprogramación, etcétera, etcétera. Bueno, me pueden contactar en el contacto aquí de la barra de abajo. Y bueno, con mucho gusto estar atento a sus comentarios. Y si hay algo en particular que quisieran que toque, que les haya quedado duda de algo anterior, con todo gusto díganmelo y lo revisamos. A la siguiente. Chao.